Hola, buenos días. La verdad es que la jornada está siendo muy interesante y el nivel de participación cada vez es mayor, ¿no? Yo sé en esta tercera mesa, que es la última y que trata pues yo creo que la parte más importante, que es que digamos qué es lo que queremos, que opinemos sobre esos diseños que nos han propuesto los arquitectos y los profesionales y que manifestemos pues, en primera persona, como se llama esta mesa, pues, nuestras opiniones. Sé que de los que estáis ahí, pues muchos podríais estar aquí arriba, algunos ya nos habéis contado un poco vuestra experiencia de forma rápida, pero pues en esta mañana contamos con esta representación de 3 personas. Es pequeña en número, pero os aseguro que es muy valiosa en calidad y que voy a presentaros. Por una parte, tenemos a Carlos Martínez Ozcariz, técnico adjunto de la gerencia de la UDP, que sabéis que es la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España. Es la primera confederación de mayores del país y que reúne casi entre diferentes asociaciones pues más de 1,5 millones de asociados. Por otra parte, a mi izquierda, a la izquierda del todo, está Ana García Bernal, que es economista, dirige una consultoría sobre gestión empresarial y está en activo. Y aquí a mi derecha a mi izquierda, perdón, está Birte. Birte, no voy a poder decir tus apellidos. Dilos tú. Es Brenner. El apellido es Brenner. Sí. Bueno, Birte ha estado trabajando durante muchos años en la embajada danesa aquí en España y durante esos años pues, ha intentado pues, facilitar el contacto entre España y Dinamarca y darnos a conocer esos productos que tenían en Dinamarca y que podían aportarnos soluciones a nosotros, ¿no? Ahora está jubilada y me dice que ha intentado aplicar la teoría que estamos hablando aquí, de previsión sobre una vida independiente cuando nos hacemos mayores. Bueno, pues seguro que nos va a contar la experiencia. En un primer lugar, Carlos nos va a hacer una presentación y luego estableceremos un diálogo sobre algunos de los temas que han ido surgiendo en esta jornada de hoy. Muchas gracias. Carlos, cuando quieras. Buenos días. Gracias a CEAPAT por habernos invitado a la Unión Democrática de Pensionistas. Como os ha comentado Nieves, pues es una confederación que nació prácticamente con la democracia en este país, ya tiene muchos años, tenemos un montón de asociaciones distribuidas por todo el país. También tenemos asociaciones de personas españolas emigrantes que en su día fueron a Alemania, Suiza, Francia y se quedaron allí, pertenecen también a UDP. E incluso al otro lado del Atlántico también tenemos en Uruguay y en Perú asociaciones de personas mayores que están adheridas a nuestra confederación. Yo creo que ya poquito más, en muchos aspectos, podemos decir de lo que ya se ha señalado aquí. Yo simplemente voy con el orden de los términos. Hablábamos de un hogar en el que envejecer, pero a mí me gustaría, si me lo permitís, invertir el orden de los términos. Y decir, envejecer, pero ¿en qué hogar? ¿No? Teniendo presente que el hogar es algo bastante más que la vivienda. No me gustaría tampoco circunscribir al ámbito arquitectónico el término del hogar, porque todos lo sabemos muy bien. Y cuando uno emocionalmente recuerda su casa y recuerda su entorno y recuerda su familia, no habla nunca de vivienda. Ni siquiera casi te acuerdas del espacio físico exacto que vivías en la niñez. Lo que sí que te acuerdas es que era un hogar, ¿no? Y entonces se trata de decir en qué vivienda o de qué manera o de qué forma quiero envejecer. El concepto de las personas mayores, que como ya nos han comentado los doctores esta mañana, el profesor y el doctor, está ligado al término de la jubilación. Y el término de jubilación es un término que inicialmente es un término positivo, porque como todos sabéis viene del latín jubilatio, que es alegría, regocijo, gozo. Y sin embargo, pues hemos visto que paulatinamente en estos últimos años este término también está modificándose y está ampliándose o haciéndose flexible un poco como la goma, ¿no? Por una parte, estamos oyendo hablar de que vamos a tener que trabajar más años, nos vamos a tener que jubilar más tarde, el sistema de pensiones público va a hacer plof,
las proyecciones de población lo único que nos indican es que esto es insostenible y esto nos está llenando un poco de miedo, ¿no? Y el término mayor, persona mayor, también está evolucionando, digamos, bajo el foco de estas palabras, ¿no? Por una parte se está ensanchando, alargando hacia arriba, porque vemos que, evidentemente, como nos ha comentado el doctor, cada vez mayor número de personas viven más años, con lo cual se alarga por arriba, pero también inexplicablemente hemos visto que se alarga hacia abajo. Yo no sé si os ha pasado a vosotros o vosotras alguna vez, pero lo mismo que vivimos en los 80 y en los 90 con el término joven, que realmente nunca sabías dónde estaba el límite de joven, porque venía un ayuntamiento o un gobierno y decía que más o menos a los 25. Venía otro, salía otra ley y decía que era a los 30. Cuando ya estabas en los 30 o te habías pasado o todavía no eras. Y ahora mismo ya nos hemos encontrado, y si veis por Internet, comercialmente, etcétera, hay cantidad de sitios en donde ya los mayores y el término de jubilación asociado a la persona mayor va bajando. De los 65 ha bajado a los 60, de los 60 a los 55, y ahora ya te encuentras muchos planteamientos vacacionales, de ocio, de productos, que te dicen 50 y más. Es decir, que el término mayor, entonces, ahora mismo está desde los 50 hasta el infinito y mucho más, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué nos queda en esta sociedad? A lo mejor esto nos está pintando un escenario totalmente distinto. Es decir, y el término de persona mayor, la persona mayor y el colectivo, que ya hemos visto las cifras cuantitativas antes, no solamente evoluciona en número, sino que también ha evolucionado con la propia sociedad. Ha habido algunos elementos que nos han dado unas pinceladas muy interesantes, ¿no? Los avances tecnológicos han hecho que la sociedad evolucione en los últimos 20, 25 años de una manera vertiginosa. Los avances médicos también han propiciado el envejecimiento más saludable y que la gente vivamos en más número, más años. Pero también en el terreno de la familia, que nos apuntaba el doctor, hemos roto con los moldes tradicionales de familia y ha habido algunos elementos que no se han dicho antes, pero existen otros modelos de familia muy válidos. Existen las familias monoparentales, existen las familias homosexuales y existen las familias de muy diverso tipo. Entonces, es decir, el concepto de familia también es un concepto que ha cambiado. Y ahí estamos inmersos las personas que vamos a llegar a ser mayores dentro de nada y las personas que ahora mismo son mayores. Y, cómo no, el entorno, ¿no? Y el entorno, estábamos hablando antes, no solamente es la familia o las personas próximas en ese núcleo tradicional que hemos vivido hasta no hace mucho. El entorno es algo bastante más amplio, que tiene que ver no solamente con los elementos ambientales o los elementos materiales, sino sobre todo con los elementos de las personas. Y precisamente esta jubilación con un buen estado de salud nos propicia, aquí tenemos a Angelina, tenemos gente de muchas asociaciones de mayores que estáis aquí, en donde el término de entorno, lógicamente, desde que te has jubilado, se ha ampliado mucho más. Tenemos muchas amigas y amigos de UDP que dicen, joder, trabajo mucho más desde que me he jubilado que cuando estaba inactivo. Y esa es una realidad que ahora mismo estamos viendo. Y entonces, la vivienda, evidentemente, también ha evolucionado, sobre todo porque hasta ahora el 85% de las personas mayores, también datos del Libro Blanco que hemos mencionado antes, son propietarias en España de sus viviendas. Es algo que es un fenómeno bastante particular de nuestro país, de España. Hasta no hace mucho, hasta que ha venido el boom, la crisis, la burbuja, prácticamente nuestra gente, nuestros padres, nuestros abuelos nos han inculcado que lo mejor y lo principal era hacerte con la propiedad de una vivienda. Eso ha traído un poco todo lo que ahora hemos vivido recientemente. Pero el binomio persona mayor igual a propietaria de vivienda, vamos a ver que se va a romper, porque ya de hecho se está rompiendo. Y eso nos va a plantear también una serie de interrogantes para el futuro. Porque el problema de la propiedad de la vivienda, que ahora mismo da pie para que muchas personas que se plantean vivir su envejecimiento o su jubilación de otra manera, tienen ese soporte, digamos, patrimonial, pero de aquí a unos años vamos a llegar a la jubilación mucha gente que no somos propietaria de nuestra vivienda. Y precisamente el efecto social del boom de la vivienda y de la burbuja en España ha propiciado que lo que en un principio era un derecho reconocido en la Constitución se convierta más en un problema y en un lujo al que muchas personas no van a poder llegar. Y yo no sé si desde los estamentos públicos, también desde los colegios profesionales,
se han planteado también que este es un problema social al que nos enfrentamos y que no va a tardar mucho en llegar. Eso va a definir bastante ese modelo de cómo queremos envejecer o de qué manera, si va a ser solamente por nuestros gustos o va a ser también ligado a los recursos que cada uno tengamos. Porque si a esto le acompañamos que la pensión pública dentro de 20 años seguramente no va a alcanzar un mínimo como para que nos garantice una vida digna o cubriendo las necesidades básicas, el panorama, sin querer ser muy agorero, el panorama se complica de aquí a 20 años y 15 años, se complica bastante en base a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Hemos estado metidos en una velocidad de cambios impresionante. Yo tengo 51 años, pero yo solamente veo el tema de las tecnologías de la comunicación como en tan solo 10 años ha evolucionado de una manera espectacular. Perdón. Ya no digo si son 20, es decir, la carrera tecnológica en la que se nos ha metido, de alguna manera, ha propiciado entrar de lleno en un modelo productivista y consumista, sin tampoco preguntarnos si todo aquello que se inventa, todo aquello que nos ofrece la publicidad es realmente necesario, nos va a mejorar nuestra vida, era útil o nos han dejado a los usuarios finales, a los consumidores a un lado porque nadie nos ha preguntado si lo necesitábamos, ¿no? Entonces, este invento mágico de lo nuevo, que también lo ha dicho antes un ponente anterior, ha llevado a un efecto maligno, ¿no? Eso de que el adjetivo nuevo, quien lo inventó en publicidad, se dio cuenta que inventaba un chollo, porque simplemente con poner al lado de cualquier producto la etiqueta de nuevo, empezaba a venderse y empezaba a atraer, aunque solamente le hubieran cambiado el formato, las tapas o alguna tontería. El adjetivo nuevo nos hipnotizó y nos ha hipnotizado a todo el mundo durante mucho tiempo. Y en ese camino de ensalzar lo nuevo y, como lógica consecuencia, menospreciar lo viejo, ahí hemos ido metiendo también a las personas y a todo el ámbito humano. Entonces, al final, lo nuevo es lo que vale, lo joven es lo que vende y lo obsoleto, y aquí entramos en otro tema que no es el momento, pero pensemos también en la obsolescencia programada. Es decir, hoy en día nada se fabrica que vaya a durar más de 4 o 5 años. Consecuencia de un modelo productivo que tampoco tiene muy en cuenta los recursos, los límites de nuestro propio planeta, generador enorme de residuos y que todos estamos comprobando que cualquier elemento que cogemos, y siempre oímos decir a nuestras abuelas, a nuestros padres, pues aquel electrodoméstico que teníamos antes nos duró 20 años. Aquel elemento o aquel coche, fíjate si nos llevó años. Hoy en día, con 5 años, todo es viejo, se tiene que tirar y se tiene que comprar algo nuevo. Entonces, en este proceso, en esta sociedad que nos han metido estos cambios, esta rapidez en cambiar, en mudar, lo viejo, y en este caso las personas viejas, las personas mayores, dejan de ser útiles porque están muy unidos a la utilidad. Pensemos que hasta ahora muchas empresas de productos, de servicios, a las personas mayores nos han visto como meros destinatarios finales de productos y servicios que han inventado, no se sabe quién, pero lo han inventado mucho más para que con y para qué. Es decir, que diseñan cantidad de productos, los vemos cada día en la publicidad, pero realmente nadie ha contado con las personas mayores. Antes salía este tema. ¿Se ha contado con las necesidades de los mayores? ¿Se les ha preguntado alguna vez? Este boom y el desarrollo de iniciativas, he estado viendo también antes un vídeo, iniciativas de domotización de casas, de elementos de tecnología en donde hacían muy fáciles las cosas para las personas. Ha sido un boom que hemos vivido también especialmente en nuestro país en los últimos años. Nosotros, UDP, hemos participado incluso en algún proyecto que tiene que ver con esto. Y os cuento simplemente la anécdota de que, empezando en un proyecto en el año 2007, en el que pretendíamos hacer un piloto, porque también ha habido un arquitecto que ha señalado la importancia de desarrollo de pilotos. Yo voy a ser un poquito más crítico, porque llevamos muchos años en Europa destinando inmensas cantidades de dinero al desarrollo de productos y servicios, de inventos tecnológicos y de pilotos. Esos pilotos se quedan después en los cajones de escritorios de muchas empresas, habiendo empleado en ello muchos recursos, y no se ponen al servicio de las personas. En este proyecto de Contigo en Casa nos dimos cuenta de que de un planteamiento domótico con muchos artilugios dentro de la casa para medir la presencia y los hábitos de las personas,
Era un proyecto pensado para chequear una serie de dispositivos. El simplemente desarrollar y seguir desarrollando todo eso costaba una inmensa fortuna, costaba mucho dinero, porque había que diseñar un software inteligente, etcétera. Y nos dimos la sorpresa de que nuestra propia gente mayor, la que participó en ese proyecto en varias provincias, aquello que más les importó fue la videoconferencia. Es decir, están en contacto a diario con no solamente el centro de control o acompañamiento, sino con el resto de personas usuarias del proyecto, del programa. Y así empezaron personas mayores a comunicarse de Valencia con Alicante, de Albacete con los de Valencia, y entre ellos empezaron a hablar, y lo señalaba una de las personas del público antes. Es decir, la importancia al final de ese proyecto, que yo le llamo la tecnología de las pequeñas cosas, fue que fuimos capaces, o fue capaz la gente, de descubrir a otras personas, de comunicarse con ellas, de romper la sensación de soledad. Y hoy en día ese proyecto de Contigo en Casa, que todavía lo seguimos llevando a cabo gracias a la subvención de la convocatoria IRPF, pues tenemos a un montón de gente mayor que está videoconectada con otras personas, con sus familiares, etcétera. Hace falta tantas cosas, o hay veces que nos dejamos llevar por esa parcialización y vemos solamente en los mayores personas dependientes. Y entonces, como solamente muchos diseñadores y muchas empresas piensan solamente en esa parte de la dependencia, dedican grandes recursos, grandes esfuerzos, gran trabajo en desarrollar múltiples dispositivos. Y aquí viene la pregunta también, ¿no? ¿Acaso la accesibilidad y la autonomía se va a convertir en algo que solo dependa del dinero y de los recursos que cada persona pueda tener cuando llegue a su jubilación? Yo creo que en este sentido estamos hablando de que tenemos que revisar nuestros modelos y nuestros estilos de vida, porque a lo que nos enfrentamos es algo mucho mayor de lo que podría ser simplemente la adaptación de una casa. Como os decía al comienzo, esa transformación del entorno es también una transformación de tu entorno social y de tu entorno de interacción, ¿eh? Los procesos participativos, lo señalaba antes aquí Miguel Ángel desde abajo, yo creo que son la clave del diseño de esos escenarios de futuro. Yo solamente ya para terminar, a mí me gusta, hay veces que lo hemos comentado, hay dos retos enormes a los que se enfrenta la humanidad. Uno es el envejecimiento poblacional y el otro es el cambio climático. Pensaréis que a lo mejor no tienen nada que ver uno con otro. Yo sí que les veo mucha relación. En tanto en cuanto hasta ahora, tanto el envejecimiento como el cambio climático estamos viéndolos exclusivamente como un problema por los noticiarios, las películas que vemos en la televisión, las noticias cada día menos positivas del futuro que nos espera. Pero realmente hay poca gente, o estamos viendo muy poco la oportunidad de cambio y el reto hacia una transformación global que esto supone. Es decir, tenemos que empezar a señalar 4 pasos. Uno de ellos es parar esta velocidad vertiginosa en el que el mundo de la tecnología y de los avances tecnológicos a veces nos han metido, unido a la publicidad, al mantenimiento del actual sistema de consumo, que tenemos que producir, diseñar, consumir, tirar, volver a comprar. Tenemos que parar, tanto en un problema, en el del cambio climático como en el del envejecimiento global. Tenemos que repensar qué es lo que nos ha traído hasta aquí y hacia dónde vamos y hacia dónde queremos ir. Es decir, qué mundo queremos. Las personas mayores también lo tenemos que ver. Es decir, qué mundo queremos dejar a nuestros nietos, qué espacios les queremos dejar, qué posibilidades les queremos dar. Una vez hecho el ejercicio de repensar, tenemos que diseñar. Y tenemos que diseñar escenarios de futuro, pero no cortoplacistas. A lo mejor ahora hasta la propia política, que se cambia cada 4 años, nos ha acostumbrado a pensar en escenarios o diseñar escenarios muy a corto plazo. Tenemos que atrevernos a pensar en escenarios muy a largo plazo. Y solamente en esa clave podremos después actuar. Yo aquí siempre pongo el ejemplo del Foro Mundial del Envejecimiento que se celebró en el 2002 en Madrid. Lo recordaréis muchos y muchas de vosotros. Desde entonces se han hecho montones de estudios a nivel europeo, a nivel mundial, a nivel nacional, autonómico, local, sobre qué supone el envejecimiento. Estamos saturados de estudios. ¿Cuándo vamos a poder empezar a actuar en base a esos estudios del envejecimiento? Nada más.
Muchas gracias, Carlos. Yo creo que has hecho un repaso fundamental. Has tocado un montón de puntos claves. Perdón. Yo soy la de la hora. Que puntos clave que seguramente daría lugar a un montón de jornadas más y que quizá tendremos la oportunidad de celebrar. Ahora me gustaría pues, que participaran también Birte y Ana, y para ello pues, les voy a hacer una serie de preguntas, también tú, Carlos, y son 4 grupos de preguntas y a mí, en un principio, bueno, nos han dicho que el colectivo de personas mayores cada vez es más numeroso, tiende a ser más numeroso, pero también nos damos cuenta de que es un colectivo preparado, es un grupo que está muy preparado, quizá no está nunca tan preparado, y ya no digo preparado a nivel de conocimiento, sino también preparado en la capacidad de tomar decisiones, que es lo importante, ¿no? Por ello, me gustaría preguntaros si pensáis que este grupo es un grupo homogéneo, si es una cuestión de edad, hablabas tú de los 50, 65, ¿dónde ponemos el límite? Si sus peticiones o sus necesidades son homogéneas también, y cómo nos llegan esas peticiones y esas necesidades, a través de qué agentes y cómo es ese traslado, esa comunicación, si se producen interferencias en mitad del camino. Cuando queráis. ¿Quién interviene primero? ¿Birte? Yo lo que diría es que, evidentemente, como decía José Antonio Serra, no hay 2 personas iguales, pero sí hay subconjuntos de lo que llamamos personas mayores que son más o menos homogéneos y, por lo tanto, identificables como personas que precisan una serie de servicios y a las que se le pueden dar. Lo que decía Carlos de que mayores se asocia con dependientes es una gran barrera, porque desde los 60 o los 65, o le pongamos donde le pongamos la barrera, hasta que nos morimos, que nos podemos morir a los 90, pues hay un tracto muy largo. Y hay un tracto en el que la dependencia, a la dependencia se llega solo en el tramo final. Nos han dicho que la media son los 2 últimos años. Bueno, pues esa gestión de ese tracto de nuestra vida y la decisión de cómo queremos vivir esa parte de nuestra vida, o la hacemos cuando tenemos 55 años o luego es tarde, porque toda la planificación que pide Carlos, toda la transmisión de las necesidades y de cómo queremos materializar esas necesidades, o la empezamos antes o llegamos tarde, entre otras cosas, porque a medida que pasan los años perdemos nuestra capacidad de toma de decisión. Era sobre la planificación. Pues eso es un poco lo que yo totalmente estoy de acuerdo. Así que yo he podido... ¿Me escuchan bien? Sí. Que justamente a los 57 o por ahí tomé la decisión de que sería bueno planificarlo yo, un poco lo que iba a ser el resto de mi vida. Entonces, yo vivía en un piso grande, de esos complejos con jardín y piscina y para niños y todo eso, y empecé a ver anuncios de aquí en el centro de Madrid, que a renovación de edificios antiguos y todo eso, y así empecé y terminé en una de esas casas que lo han renovado. Y yo pude hacer puesto que estaba en construcción, yo pude hacer el piso tal como yo quería. Así que en ese sentido es un lujo, pero ha sido una experiencia muy grata porque lo he hecho con ilusión. Así que me he marchado de lo que había sido mi vivienda un montón de años y lo he hecho con ilusión y ahora tengo años suficientes para incorporarme en mi nuevo sitio con mis vecinos y las tiendas que tengo alrededor. Así que yo, si se puede, yo lo recomiendo, pero es difícil. También quiero decir que, como dijimos antes, hay los que están del campo y los que somos de la ciudad. Y digamos, si estamos acostumbrados a vivir en la ciudad, creo que es importante poder seguir participando, aprovechando todas las ofertas culturales que eso conlleva, ¿no? Así que hay que estar cerca de un metro,
de autobuses y todo eso. Eso facilita un montón el asunto. Ese es sí, pero también quería un poco tocar el tema que unos hablaban de, digamos, ya en Dinamarca con todas las ayudas que hay. Creo que es un poco como aquí, que son los ayuntamientos que vienen y te miran, alguien decide lo que necesitas, cuánto tiempo, y cada tantas veces por la semana o a lo largo del día. Y también una cosa buena de Dinamarca es que te prestan, así que todo tu cama, digamos que es como una cama de hospital, cuando ya lo hacen no solo para la persona, pero también para el personal que te viene a ayudar, ya la cama de hospital ya tiene la altura que facilita mucho el trabajo de los que te tienen que arreglar, vestir y todas esas cosas. Se presta, digamos, en Dinamarca la verdad es que te prestan todas las ayudas necesarias, incluso silla de ruedas eléctricas, si tú eres capaz de maniobrar con eso. Eso, digamos, es que hay que reconocer que la oferta es muy amplia de las ayudas técnicas que te pone a tu disposición. Sí, otro punto que también se tocaba aquí, con eso que era muy conveniente estar alrededor en las zonas verdes y todo eso. También allí hay una cosa, a lo mejor en Dinamarca, mucha gente tiene casas de verano, que son casitas de madera, allí en el campo. Y entonces en Dinamarca ha salido una ley que si tú has tenido esa casa 8 años, ya al jubilarte tú puedes ir allí y tenerlo como tu domicilio. Y eso, la verdad, está también cambiando un poco, digamos, la problemática, porque ahora de repente hay ayuntamientos que antes solo tenía población, digamos, de verano, y ahora empieza a tener gente que residen allí. Pero vamos, la gente, los daneses están efectivamente más en zonas verdes. A lo mejor eso le está muy bien. Nosotros somos un país más urbano, sí, me parece a mí. Sobre lo que habéis dicho, me parece muy importante, recalcando así las ideas como grupo homogéneo, en principio, en cuanto a unos determinados factores, evidentemente, con respecto a otros no, es un grupo diverso. Sois precursores, vosotras, de haber optado por la planificación cuando erais capaces de tomar decisiones. Pero a mí me parece importante saber si en ese momento de tomar una decisión habéis encontrado en vuestro entorno la opción que vosotros buscabais. Si es posible, ¿no?, encontrar opciones suficientes y diferentes y diversas a cada una de nuestras elecciones que hagamos. Yo creo que hay 3 problemas. Primero, no hay información suficiente de las alternativas y del coste de las mismas y de cómo las puedes financiar, con lo cual no hay alternativas, porque si no tienes los datos necesarios para tomar la decisión, no existen alternativas. Segundo, nos encontramos con una audiencia privilegiada, porque hemos tenido un montón de respuestas que están aquí, en grupos presentes, que son respuestas individuales, pero no son ni respuestas globales ni respuestas sociales, ni del grupo que va a sentir la necesidad, ni del que lo siente ahora mismo. O sea que colectivamente, como país, tenemos necesidad de asumir cosas que requieren un cambio cultural. Hay cosas que como conjunto humano nos cuesta mucho trabajo aceptar cuando las tenemos que aceptar. Lo que ocurre es que hay cambios que no van a tener más necesidad que producirse. El cambio de los sistemas de aseguramiento, tanto en salud como en residencias, los hay en países como Uruguay. Quiero decir que en países como Uruguay, que tiene 8 millones de habitantes, tú tienes un seguro en el que a partir de los 65 años tú tienes en las residencias de una lista que eliges, que a lo mejor no es la mejor solución, y la mejor solución no estoy haciendo un juicio de valor. Lo que estoy diciendo es que se considera el colectivo y al colectivo se le dan opciones.
Y no estoy hablando de dar opciones, como decía Carlos, de hacer un pushing de las opciones. No, no, no. Estas son las opciones y la demanda me tiene que elegir de manera no solamente solvente, porque tendrá que poder pagarlo y tendrá que verse cómo se paga eso, porque no todos los subsegmentos van a tener la misma capacidad adquisitiva, sino que además la demanda tiene que tener un juicio de... Esa sí que tiene que tener un juicio de valor. Y eso lo tienes que decidir muy pronto para que cuando no tengas la capacidad suficiente, lo tengas decidido. Probablemente las personas que nos encontramos aquí somos conscientes de ese cambio de mentalidad, ¿no? De la necesidad de tomar las decisiones a tiempo, pero ¿pensáis que la sociedad es consciente de esa necesidad en general? No, como colectivo en absoluto, en absoluto. En absoluto. Lo decía el señor de Jubilares, que estaba haciendo justamente un planteamiento global. Y me da la impresión a mí que no se encuentra con una respuesta social en absoluto, ni con la fuerza suficiente como colectivo para poder transmitirla al cliente potencial. Claro. Claro. Me gustaría también preguntaros si esa visión, porque es importante cómo nos vemos nosotros mismos, pero cómo nos ve la sociedad, cómo nos ve, si nos ve, sigue viéndonos como una carga, si nos ve ahora como una oportunidad de negocio, cómo realmente nos ve, qué es lo que somos. Porque en esa visión está la capacidad de respuesta, evidentemente, las opciones o las facilidades que nos puede ofrecer de alguna manera, ¿no? A la hora de que nosotros elijamos, ¿no? Bueno, como queráis. También puedes intervenir tú, Carlos. Yo creo que ha pasado la sociedad de ver a las personas mayores como una carga, por lo que os comentaba antes, ¿no? De decir, desplazamos lo viejo está unido a la inutilidad y al final es una carga. Si atendemos, y ha habido una intervención antes de una persona ahí que me ha encantado también, es decir, que poco se habla en lenguaje de género de las personas mayores, ¿no? A mí me ha gustado mucho, porque realmente incluso en las propias asociaciones de mayores tenemos un enorme problema y es que no ponemos en valor a las mujeres, que son las verdaderas protagonistas, no solamente en España, y permitidme que os lo diga, sino en muchos otros países, de los cambios sociales, sobre todo los que tienen que ver con el hogar y con el entorno, ¿eh? Entonces yo creo que hemos pasado de ser una carga a ser una oportunidad de negocio, y digámoslo así de claro. Es decir, ahora la gente mayor, y yo os lo digo porque estoy recibiendo día a día a muchas empresas para las que antes ni siquiera existíamos, nos vienen a vender absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que en un momento de crisis, en donde a la gente joven le falta el dinero, a mucha gente que está en paro, los ingresos han desaparecido, el único ingreso estable que hay en la sociedad es el de las personas mayores, que poco o mucho tiene una pensión. Y al final es un poco como el ojo de Mordor en El Señor de los Anillos, ¿no? Que se ha girado directamente hacia el colectivo de los mayores. Si lo que me ofrecen es algo que tiene un valor, en cambio, lo suficientemente bueno, lo que tenemos es que dejar de ser paternalistas los mayores. Yo me opongo completamente a que me traten como un subnormal. Puedo serlo y llegaré a serlo probablemente, pero prefiero que me traten como un objeto de mercado que me puedo defender, y si no me puedo defender, la culpa es mía, o a que me traten como un subnormal. Lo siento. No quiero ser un subnormal mientras no lo sea, que puedo serlo cualquier día. No quiero decir, está clarísimo que muchos fabricantes, ahora también fabricantes de ropa o tecnología, lo que sea, se han dado cuenta que hay un segmento muy importante que lo tenían olvidado. Estaban tan focus en la gente joven, ¿no? Pero sí se han dado cuenta ahora con la crisis que el dinero está
en ese segmento ahí de partir de los 50 años. Pero, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros estamos reivindicando que a partir de los 65 años, que algunas compañías, como una cuyo nombre no voy a mencionar porque no me parece oportuno, te duplican la cuota para echarte porque no les interesa, porque la relación prestaciones-coste es negativa? Bueno, ¿cuántos están reivindicando que yo tenga un sistema de prestaciones de seguridad de salud? Estoy hablando de la seguridad de salud, que es perfectamente objetivable y perfectamente medible. Que a lo largo de toda mi vida laboral yo no pague más cuando tengo unos ingresos embargados y, en todo caso, si hay deflación, con capacidad decreciente. Bueno, pues cuando hablamos de lo que tenemos que hacer llegar, yo creo que como grupo, como ese grupo que está creciendo. ¿Y por qué tenemos importancia? Por lo que decía Carlos, porque tenemos una cierta capacidad adquisitiva, sea o no sea residual, y porque somos cada vez más. O sea que hay masa crítica para dar servicio a costes admisibles y para decir, tráteme usted a lo largo de mi vida laboral de acuerdo con la curva de demanda que tengo en mi vida laboral. Me parece que queríais hacer una pregunta desde ahí, ¿no? O que alguien quería intervenir. José Carlos Baura. Yo creo que si puedes intervenir aquí. Muchas gracias. Nada, bueno, enhorabuena por esta magnífica jornada, este encuentro, ¿eh? No, únicamente era un comentario añadido, completamente de acuerdo con todo lo que se está diciendo, pero que los mayores no seamos una carga. Pero lo que pasa es que yo pienso que lo que también habría que trabajar mucho y seguir trabajando, ya algo se está haciendo, o algo bastante, es en construir una sociedad para todas las edades. El que no sea un tema solo específico para el pobrecito mayor que no puede andar bien y que hay que ponerle una rampita, no, sino que tenemos que ir construyendo una sociedad en la que todos, los mayores y los jóvenes, nos podamos desenvolver de una manera buena, cómoda y agradable para hacer posible una vida completamente autónoma y compatible. No solamente la persona mayor, la mamá que va con el bebé, o la madre o la futura madre embarazada, etcétera. O los niños con los dos padres trabajando. Quiero decir que la sociedad claro, no ha enfrentado su situación real. Efectivamente. Yo me acuerdo cuando pusimos en marcha, allí a principios de los 90, el tema del gran proyecto, que fue un éxito muy grande, porque ya está completamente implantado, del transporte urbano accesible, los autobuses de piso bajo, que fue una maravilla, que lo trajimos del norte de Europa y se comenzó a poner en marcha. Y yo me acuerdo cuando se hicieron primeras encuestas de ver cómo la gente lo veía, se pensó en aquel momento para las personas con discapacidad, y cuando se hicieron aquellos estudios nos encontramos que es que lo valoraba de la misma manera positiva un gran conjunto de la sociedad. El que llevaba una maleta porque se iba a la estación del tren, la mamá que iba con el bebé en el carrito, las personas mayores, que no eran los principales objetivos de este proyecto. Es decir, accesibilidad es buena para todos. Vayamos construyendo una sociedad en la que luego no haya que invertir más para adaptarlo a la persona mayor, sino que desde el principio esté adaptada, en cuyo caso no habrá más coste. Ahora, como última pregunta, y para plantear un feedback con los arquitectos que nos han venido aquí trayéndonos, bueno, nos han mostrado una serie de modelos en los que ellos están trabajando e investigando. Yo creo que sería una oportunidad estupenda para hacerles llegar cuál es vuestra opinión sobre los modelos que nos han presentado. A mí personalmente, por ejemplo, todo lo que presentó Aitor, me pareció interesantísimo, pero la difusión es cortísima. ¿Quiénes saben que hay esas alternativas? Y esas alternativas, como decías tú, inmersas en una sociedad plural, en el que haya interconexión generacional. Pero parecen, claro, estamos hablando de entornos mucho más verdes que han tenido cuidado de que el 50% de la superficie fuera verde a principios del siglo XX. Hola, sí. No, yo por rematar un poco lo que estáis hablando, yo creo que en definitiva lo que estáis hablando es del diseño universal, que es este concepto que han sintetizado en una universidad en los Estados Unidos y que lo que viene a decir
es que las cosas no tienen que estar diseñadas para todo el mundo, porque eso es como una utopía, ¿no? Lo que sí que tienen que estar diseñadas es para que las pueda usar cualquier persona. Y yo creo que esto es un poco de lo que estáis hablando. Cuando estamos hablando o Agatángelo nos hablaba de cómo el modelo de vivienda está diseñado para una familia mononuclear, que es algo que ya no existe prácticamente, también tenemos el periodo, digamos, de nuestra vida, por el cual somos una familia, si vemos el cómputo total, ahora que vivimos muchos más años, al final es un periodo muy corto. Con lo cual no se trata solo de que las viviendas están diseñadas para familias, sino que nosotros mismos vamos a necesitar que esa vivienda vaya cambiando y adaptándose a nuestros cambios. Esto es diseño universal y esto es lo que yo creo que estáis hablando un poco. Lo digo porque este concepto de diseño universal se puede encontrar, hay mucho escrito sobre él. En Copenhague, de hecho, están haciendo un máster sobre diseño universal y están formando a ingenieros y arquitectos en este tema, precisamente para dar respuesta no solo a los mayores, sino a cualquier persona que va a necesitar algún tipo de ayuda a lo largo de su vida, que vamos a ser todos. Si te das cuenta, mientras no exista una sensibilidad en la persona que demanda hacia ese diseño universal, es muy difícil que le podáis dar respuesta. Completamente de acuerdo, pero por eso estoy de acuerdo contigo en este paternalismo en el que a veces caen las personas mayores. Es decir, yo como soltero y joven tampoco me dan opciones sociales. O sea, yo no tengo una vivienda en la que vivir. Ni al niño que tiene a los dos padres trabajando. Por supuesto, trabajando. solo hay soluciones para la familia tradicional. Con lo cual, no es solo un problema de las personas mayores, es un problema de toda la sociedad. Por eso el diseño no tiene que estar enfocado exclusivamente a las personas mayores, sino a cualquiera. Con todo el problema que se crea en la etapa de dependencia en los mayores de las personas que los cuidan, porque cualquier geriatra, y me figuro que los dos que han hablado esta mañana lo tienen que tener tremendamente estudiado, la persona mayor se siente dependiente y aunque le esté pagando el oro y el moro a la persona, siente que de alguna manera tiene que premiarla el que le dé la atención necesaria, la atención que está comprando. Entonces, todo ese paternalismo conduce a una serie de sacos negros donde se sabe cómo se entra, pero que es muy difícil salir. Carlos, creo que querías añadir algo. Respecto a lo que comentas, Heitor, del diseño universal, el problema, que te lo digo desde una asociación de mayores, que vemos muchas veces es que los diseñadores, constructores, inventores, comercializadores vienen a las personas mayores a testar productos ya diseñados. Ese es el problema. Si el problema es que no se cuenta con las necesidades de los destinatarios finales desde el mismo comienzo del diseño. Por supuesto. Por eso estamos hablando en todos los aspectos del diseño, la participación. Yo creo que esto es fundamental. También ha salido el tema del diseño participativo. Y en ese caso, yo sí que quiero lanzar una lanza también porque estamos en la casa del CEAPAT y del INSERSO hacia el proyecto de la Organización Mundial de la Salud sobre ciudades amigables con las personas mayores. Y entre el término de la accesibilidad y el término de la usabilidad, yo he encontrado un término que para mí es el que más me dice, que es el de la amigabilidad, porque me parece que es el más íntegro y el que más puede decir. Este proceso, que yo creo que lo hace único a este proceso en el mundo, está centrado en las municipalidades, es decir, en los ayuntamientos, que son las instancias de la administración pública más cercanas a las personas mayores. Y lo más importante de ello es el método en sí, porque se cuenta con las personas mayores y sus visiones, sus análisis y sus necesidades desde el mismo momento en el que se analiza la historia y desde el mismo momento en que se diseña este tema. Y después, esas opiniones y esos informes que salgan de estos grupos y de estos coloquios y de estas dinámicas se tienen que integrar transversalmente en todas las áreas de un municipio. Por eso me parece que es un proyecto que merece la pena animar no solamente a los ayuntamientos, a las comunidades, y aquí aterrizo donde decía Miguel Ángel, y tiene que ir reduciéndose de lo global a lo local, es decir, ciudades, barrios, o sea, distritos, barrios, vecinos, manzanas. Ese es el principio. Yo creo que nos vamos a quedar con este término tan bonito de amigables, para seguir recordándolo y poniéndolo en marcha, ¿no? en nuestro trabajo desde diferentes ámbitos, porque está claro que esto no puede abordarse ni desde la arquitectura exclusivamente, ni desde las personas mayores, ni también tiene que haber un apoyo de la Administración y de los diferentes agentes. Yo no sé si hay tiempo para preguntas ahora, no, creo que no. Es un poco tarde. Muchas gracias a todos por estar aquí y por habernos acompañado a lo largo de esta mañana. Muchas gracias.